Lucas 23:39. Amén. Muy bien. Lucas 23:39. Y lo voy a sacar rápido porque tengo hambre y no he almorzado, así que voy a ir a comer después. Así decía mi pastor, tengo hambre, decía, vamos a terminar rápido, decía el pastor. 39. Dice la palabra del Señor: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos pues. Padre, te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso que nos permite escudriñar la palabra, que nos permite, Señor, sentarnos, estudiar las Escrituras y que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas por medio de la palabra. Oramos por todas las familias aquí representadas. Oramos, bendito Dios, por todos aquellos que están necesitando ese respaldo tuyo, Señor, de poder salir adelante de sus problemas. Te damos las gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Este ladrón, que no es ladrón, ¿verdad?, sino que es malhechor, ¿verdad?, en este texto, aparentemente en los textos de los sinópticos, o sea, es decir, los otros evangelios, Mateo, Marcos, aparentemente en uno de esos datos aparece como alguien que no es que sea un ladrón, ¿verdad?, sino que es una persona que tiene problemas de carácter político. Es una persona que por razones determinadas Roma, ¿verdad?, por amenazas o por cualquier otra cosa, le ha señalado como un sedicioso. Entonces, en los otros evangelios, el delito que cometen estos personajes, o sea, los malhechores, es sedición. Incluso a Jesús lo están llevando por esa parte en el juicio romano, o sea, por un sedicioso, porque alborota a la gente, las multitudes lo siguen y es un peligro, según lo que dicen los judíos para Roma, pero es mentira. Ya lo sabemos que ese juicio es injusto. Ahora, ¿por qué este relato es un relato particular, maravilloso, extraordinario? Porque la forma en que construye Lucas la parte de la crucifixión es muy diferente a los demás evangelios, es bien distinta, pero tiene sus connotaciones similares. Yo no digo que es tan diferente. ¿En qué varía? ¿Cuál sería la variable? Bueno, que se va a dedicar a hablarnos de este personaje, de estos dos personajes, cosa que los otros evangelios no lo hacen. Entonces, él va a construir una figura de la crucifixión, pero va a seguir una fuente distinta, una tradición distinta. ¿Por qué? Porque el evangelio de Marcos y Mateo no nos lo dicen esto. O sea, Mateo y Marcos no nos dicen lo que está en Lucas escrito. Ahora, para poderle entrar y meterle el diente al texto, quiero que note que el relato de la muerte, crucifixión de Jesús, se divide en por lo menos 3 etapas hasta este momento. Las voy a relatar. Del versículo 26 al 32 podemos ver el camino a la cruz. El camino a la cruz. Un detalle importante. ¿Por qué? Porque el 26 es una diferencia que tiene con los demás evangelios. Porque Juan dice que a Jesús nadie le ayudó a llevar la cruz. Juan dice que Jesús la llevó por todo el camino. Pero Lucas 23, verso 26, dice que Simón de Cirene colaboró. Porque al igual que Simón de Cirene, nosotros vamos a tener que llevar nuestras propias cruces. Vamos a tener que llevar la carga de los problemas. Vamos a tener que llevar la carga de las tribulaciones. Pero una cosa sí es clara: nunca vamos a morir. Nunca vamos a morir por el pecado de nadie, porque el pecado y la muerte solo fueron adjudicadas a Jesús. Aunque nos toque llevar cargas,
no te preocupes porque el que va a morir y el que ha muerto es Cristo. Él te va a ayudar. Ahora, Él va a cambiar eso porque Él va a incluir a Simón de Cirene cuando Juan ni tan siquiera lo toca, ¿verdad? Juan no lo relata, no señala nada de Él. Ahora, desde el verso 26 hasta el 32 se nos dan los acontecimientos que van sucediendo alrededor de ese momento, camino a la cruz, ¿verdad? Camino a la cruz. Nos va diciendo que primero Simón de Cirene se le llamó para que le ayudara. Después nos habla de unas mujeres que están llorando por él. Y ahí se da una serie de elementos que no los voy a citar. Lo único que a mí me interesa de la primera porción, del 26 al 32, es señalar que en el 32 aparecen ya los malhechores. Mire lo que dice el 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser, mire bien, muertos. Entonces Jesús no está solo en su pena. Jesús tiene compañía, y eso es lo que Lucas quiere presentar en esta porción, en esta perícopa. Ahora, veamos la segunda porción, la segunda perícopa de textos. Está del verso 33 hasta el verso número 38. ¿Y qué aparece ahí? La porción de estos versículos se llaman las burlas, las mofas, pero particularmente es la crucifixión como tal. Es la crucifixión como tal. Pero nos va a presentar las burlas que le hacían a Jesús. ¿Por qué? Desde el verso 33 hasta el verso 38 aparecen las burlas que le daban al Señor, que venían desde los más altas jerarquías religiosas hasta la más baja jerarquía social que existía. Todos humillando a Jesús. Todos humillando a Jesús. Entonces, oiga bien, la parte de las humillaciones, por lo menos de las dos primeras humillaciones, se cierra en el 38. Pero Lucas va a abrir una nueva ventana. Y esta ventana es la que incluye a los malhechores, que están involucrados en el verso 39 al 43. Esa sería la tercera etapa. 39 al 43 es la parte de los malhechores, cuando ya Lucas le va a dar narrativa a lo que va a pasar con estos señores, a estos caballeros. Muy bien, partiendo de eso, sabemos que del 33 al 38 están las mofas. Del verso 39 al 43 están los dos malhechores. Ahora, veamos lo que dicen los evangelios, los otros evangelios sinópticos, acerca de los dos malhechores. Para comenzar, dice Mateo y Marcos, hay una diferencia ahí. ¿Y por qué? Porque nos van a decir Mateo y Marcos que los dos lo insultaban a él, los dos lo ofendían. Pero hay un problema ahí, porque Mateo y Marcos no dicen nada más que solo esto. Si usted quiere, busque conmigo Mateo 27, 44. Mateo 27, 44. Allá atrásito vamos a leer. Mateo 27, 44. Amén. Ok, la palabra del Señor dice así. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Muy bien, pero solo eso dice. Mire lo que dice el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en la tradición de Mateo, los dos crucificados con Jesús, ninguno de los dos se arrepiente. Los dos son malos. En la tradición de Marcos es igual. Marcos dice en el Evangelio de Marcos, no lo busque, esto no lo vaya a buscar, 15:32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora a la cruz para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces, la tradición de Mateo, Matiana, y la marqueana, o sea, la de Marcos y Mateo, dicen que los dos eran pícaros, los dos eran malos, y ninguno de los dos se arrepintió. No hay ladrón bueno y malo.
en Mateo y Marcos los dos son malos. Y Mateo va a incorporar en la misma sesión las injurias de estos malhechores, porque en Mateo siempre 27, las injurias de los dos ladrones están a la par de todos los que le están ofendiendo, ¿verdad? Los principales sacerdotes, la gente que pasaba. O sea, Mateo está construyendo algo muy similar a Lucas. O sea, está en medio de las ofensas. Entonces es bien triste el final de Mateo. Le voy a decir la razón. Porque en Mateo y en Marcos no hay tal final, digamos, si podemos decir final bueno, ¿verdad? No existe. Bueno, ningún final de estos es bueno, pero note esto. Si volvemos nuevamente a Mateo 27, verso 44, que dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Jesús va a morir en el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí no hay nada. O sea, los relatos están sucediendo. La gente pasa, ofende a Jesús. Los principales sacerdotes lo ofenden. Los dos malhechores lo ofenden. Los soldados escuchan a Jesús decir unas palabras y dicen: este le está hablando a Elías. Entonces todo el mundo lo humilla. Todo el mundo lo está humillando al Señor. Toditos le están humillando a nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas, escrito después de la tradición de Mateo, quiere hacer un cambio, porque Lucas entiende esto, que parece que para muchos Jesús ha fracasado. Jesús ha llegado a un punto del fracaso y está siendo humillado por la gente, por sus enemigos. Pero entonces Lucas va a hacer un toque diferente, porque hay una tradición de esto. O sea, lo que pasa es que la pregunta es: ¿por qué Mateo y Marcos no lo elaboren? A esto nosotros le llamamos fuente L, porque desde la tradición de Lucas, él conoce que uno de los dos malhechores sí se arrepintió, pero Mateo y Marcos lo superan. Ellos no lo cuentan porque ellos no quieren presentar esa imagen de Jesús en la cruz, sino que solo Lucas nos presenta al Jesús crucificado y salvador. Diga conmigo: Jesús crucificado y salvador. Lucas es discípulo del apóstol Pablo. Él quiere presentarnos a un crucificado que salva. Él quiere presentarnos a un crucificado que sí tiene poder, que sí es digno de toda alabanza. Yo no digo que Mateo y Marcos no lo quieran. Claro que lo quieren, pero tienen otra manera de escribir. Y por eso este escritor Lucas le va a dar trabajo a esto. Entonces nos va a presentar una escena, que no aparece en Mateo, Marcos ni en Juan, ¿verdad? Lógicamente. Yo no cito a Juan porque Juan no es sinóptico. Juan es un evangelio diferente, de alta cristología. Pero Mateo, Marcos y Lucas sí son sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? Que los datos, poniéndolos a la par, son iguales, se comparan, ¿verdad? Entonces a eso se llama que sean sinópticos. O sea, son similares los datos. Juan es otra cosa, totalmente diferente. Ahora, ¿cómo es la escena? La escena nos presenta a estos señores hablando, platicando ahí en la cruz. Pero eso no es lo que es revelador. Lo que es revelador es que ellos dialogan, pero termina, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? Hablando y diciendo: mira, tú estás equivocado en lo que estás apreciando, en lo que estás diciendo de Jesús. Lo exhorta y después se dirige hacia Jesús y le dice: mira, acordate de mí. Acordate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, los que han sido católicos como yo lo fui, bueno, el miércoles dije que yo era católico pero no romano, ¿verdad? Porque católico quiere decir universal. O sea, todos los que pertenecemos a la fe es una universalidad, pero no somos católicos romanos. Ahora, si usted es católico, tampoco es trascendental. O sea, yo no le molesto a usted que sea católico. Ahora, en la tradición católica hay un ladrón bueno y uno malo, ¿verdad? Los que tienen años ya, ¿verdad?, y están en eso, conocen eso. Ahora, ¿por qué? Eso se refiere a una nota que aparece en el evangelio de Nicodemo y en otros evangelios que son apócrifos, que le ponen nombre a los dos. Entonces,
Le voy a leer el evangelio, no lo vaya a buscar de Nicodemo, ¿verdad? Porque aquí hay gente perdida. Voy a buscar el evangelio de Nicodemo, no lo va a hallar. Este es el capítulo 10, versículo 1 del evangelio de Nicodemo, que es una tradición que es apócrifa, es decir, no está en nuestra Biblia, digamos, no es un libro canónico, no es aprobado ni tiene la medida para ser inspirado, o sea, no son libros inspirados. Pero de ahí sale la tradición católica que uno era bueno y que otro era malo, ¿verdad? Y que uno tenía un nombre y el otro tenía otro nombre. Escuche, el capítulo 10, 1 del evangelio de Nicodemo dice así: y Jesús salió del pretorio y los dos ladrones con él. Y cuando llegó al lugar que se llamaba el Gólgota, los soldados lo desnudaron de sus vestiduras y le ciñeron un lienzo y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y colocaron una caña en sus manos y crucificaron igualmente a los dos ladrones a sus lados, Dimas a su derecha y Gestas a su izquierda. Unos aquí son Dimas, otros son Gestas. Unos son ladrones de derecha y otros son de izquierda, no porque son del frente o de otro lado, sino que ¿por qué es importante la tradición de Lucas? Note Lucas 23, vaya conmigo nuevamente, Lucas 23 a la porción que estamos estudiando. Si Lucas no hubiera dicho esto, nosotros no tendríamos la escena de la crucifixión. ¿Por qué? Porque ¿a dónde creen ustedes que pusieron a Jesús? Claro, ustedes saben que Jesús lo crucificaron en el centro, pero ¿dirá eso en los demás evangelios? Bueno, a mí realmente esto me es importante. ¿Por qué? Porque solo Lucas dice que lo pusieron uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los demás evangelios no dicen eso. Mire lo que dice Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro. O sea, ahí nos dice que Jesús está ¿en dónde? En el centro. Por eso es especial este evangelio. Ahora, note una cosa. Él está usando una palabra, dice calavera, es Calvario. Calvario, ¿verdad? Es ese lugar, el lugar de la calavera, porque la montaña donde fue Jesús crucificado tiene la figura de una calavera. Por lo menos cuando usted llega a Israel y ve ese lugar, ¿verdad? El lugar del sepulcro vacío, porque hay varios lugares que dicen que es allí, pero el lugar que más se cree es donde está una montaña y cabal se ve el rostro de una calavera, fíjese. Es bien interesante. Ahora, ¿qué dicen de Dimas y Gestas? Las tradiciones. Bueno, escuche, de acuerdo con la tradición del evangelio de Nicodemo, que es un evangelio apócrifo, el buen ladrón se llama Dimas. O sea, ya usted sabe que Dimas es el bueno, ¿verdad? Y fue crucificado a la derecha de Jesús. O sea, el de la derecha es bueno y el de la izquierda es el pícaro. Todo el que se siente a la izquierda, terrible, ¿va? ¿Sabe de qué lado se sentaba Judas? Ahí lo investiga y me dice después. Llamado Gestas, a la izquierda. Por este motivo, con frecuencia las representaciones de la crucifixión muestran a Jesús con la cabeza inclinada hacia el lado derecho. En el otro de los evangelistas apócrifos, el protoevangelio de Santiago, José de Arimatea hace la siguiente declaración: se llamaba Dimas, de origen galileo, y poseía una posada, atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía, aun siendo ladrón. Se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la turba de los judíos, robó los libros de la ley de Jerusalén, dejó desnuda a la hija de Caifás, que era a la sazón sacerdotisa del santuario, y sustrajo incluso depósitos secretos colocados por Salomón. Tales eran sus fechorías. O sea, era malo este Dimas, era malísimo. O sea, era un gran malandrín. Imagínense que dejó desnuda a una mujer. A la hija de Caifás dejó desnuda. Eso es lo que dice el protoevangelio de Santiago. Ahora, vuelvo a repetir, todos estos evangelios no son inspirados, o sea, son tradiciones que se cuentan, pero son creencias que tenían ellos. Entonces, el nombre de estos dos no es relevante, pero yo se lo digo porque la tradición
nos la entregó así. Cuando yo estaba en el colegio Champañat, siempre me decían, es que Dimas, decían los hermanos Marista, es que Dimas y Gesta, y Dimas era el bueno y Gesta era el malo. Los dos eran malos, los dos eran perversos. ¿Cuál es la diferencia entre el ladrón bueno y el malo? Que el bueno se arrepintió. Entonces, por ahí va la cosa del sermón. Ahora sí, voy a comenzar a predicar. Ya di los datos introductorios. Vamos a ver. Menos mal que tenía hambre. Mire bien. Ok, ¿en qué relación tiene esto? Porque ahora sí ya vamos al sermón. Fíjese bien. Primero, voy a hacer el orden de los tres que ofendieron a Jesús. Primero, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Primero, los gobernantes. Vaya, note dos detalles. Primero, el pueblo solo miraba, no decían nada, estaban callados. Los grandes gobernantes del pueblo eran los que estaban diciendo, burlándose de Jesús, humillándolo, diciéndole: a todos salvó, sálvase a sí mismo. Y ponen en duda si este es el Cristo, el escogido de Dios. En el versículo 35 siempre. 36. Los soldados también ofendieron a Jesús. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y mire lo que dicen, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora, ahí fue donde le pusieron el letrero, ¿verdad? Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Ahora, ahí está el cambio, mire. El cambio es el 39 y 40. Ahí está el cambio. ¿Por qué? Esta es la tercera ofensa. Es la tercera vez que humillan al Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tres ofensas. ¿Y qué hace Jesús? Solo callarse, sin decir nada. Aguantar el vituperio, aguantar el dolor. Y muchas veces nosotros somos tan volátiles, ¿verdad?, tan sensibles a que una persona nos dijo tal cosa o alguien hizo esto. Y los tres podían venir, desde los gobernantes hasta los soldados, hasta el mismo malhechor que estaba a la par de Jesús, lo ofendía, lo injuriaba. Pero note esto: en las tres veces que se le dice a Jesús las ofensas están basadas en lo mismo. ¿Por qué? En las tres veces se pone en duda la salvación. Dice el verso 35: si a otros salvó, es decir, a otros les hizo milagros, a otros les hizo los grandes prodigios. ¿Y por qué no se baja de la cruz? Pues bájate, queremos ver que te bajes. Versículo 35: bájate. A otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo. Y ponen en duda su mesianidad. Si verdaderamente eres el elegido, que eso significa Cristo, Mesías, si verdaderamente eres el elegido, bájate pues, bájate. El segundo, los soldados hacen lo mismo y vuelven a poner en duda si puedes salvar. Mire lo que dice 36: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Sabe qué le están diciendo? Hacenos un milagro, bájate de ahí, manda a los escuadrones de los ángeles que te bajen, porque tú eres poderoso. Hace un gran milagro, hace un gran prodigio. Y por último, el que tenía que faltar, el malhechor, ¿verdad? Lo mismo le dijo, puso en duda si podía salvarse. Y vuelve a decir: si verdaderamente tenés un poder. Lo que estos señores querían ver era lo que la mentalidad judía quería. O sea, que resplandeciera una luz, que de repente viniera un gran estruendo, que él se bajara y con poder. Porque eso es lo que quiere la gente. Tienen en la mente una imagen de un crucificado que les venga y que les resuelva todos los problemas, que mañana le paguen a la Curazao, que mañana venga Dios y que venga y les dé el carro que quieren, que les dé el trabajo que quieren, que ganen el sueldo que quieren. Ese es un Mesías equivocado.
Aquí hay personas que no toleran los problemas que están viviendo y le dicen a Dios: Diosito, por favor, ayúdame y te prometo. La humanidad está dividida entre esos dos pensamientos. Entre los enemigos que le dicen a Jesús: si eres Dios, demostrámelo pues. Aquí hay personas que pueden estar padeciendo de cáncer. Y hay personas que dicen: yo estoy muy enfermo, yo no le voy a creer a Dios si Él no me hace un milagro. Yo te voy a decir una cosa: si vos lo que querés es pedir pruebas, pero además de eso beneficiarte, porque ¿qué es lo que le estaba pidiendo los tres? Tanto los gobernantes como los soldados, como los malhechores, es: hey, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. ¿No es así como nosotros oramos? Mira, si yo sé que vos sos Dios, que me saquen los papeles, que me salga la visa, que pueda ir a Estados Unidos sin que me agarre, ¿verdad? Nadie. Así somos. Tenemos por dentro esta inclinación de este malhechor que le dice a Jesús: bájame de la cruz, demostrame que eres hijo de Dios. ¿Cuántos aquí le han dicho a Dios: si verdaderamente eres Dios, bájame, ¿verdad? Si verdaderamente eres Dios, haceme este milagro. Si verdaderamente eres Dios, hace un gran portento. Y quisieran ver que Jesús baja de la cruz y que les resuelve todos los problemas. Mire, ese es el concepto que tiene mucha gente religiosa, desde evangélicos, que están resentidos. Y mire, ¿y usted por qué ya no viene a la adoración? Es que fíjese que es que el Señor no me hizo un milagro. Como que fuera delivery, de Pizza Hut. Como que vos podés poner las condiciones, como que vos mandás. Te voy a decir algo sincero y honesto: aquí el que manda es el Señor Jesucristo, y Él no necesita bajarse de la cruz, ni tampoco hacerte un milagro, ni tampoco sanarte para demostrar que Él es el Mesías, Rey del mundo. Él no necesita eso, porque lo único que Él necesita es que entendás de una vez por todas que Él es el único y verdadero Salvador de toda la humanidad. Él no necesita bajarse de la cruz. Él no necesita bajarse de la cruz. Eso es lo que le estaba pidiendo el ladrón. Vuelvo al 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil lo pone. Échate un milagro, pues. Échate un milagrito. Aquí hay personas que, ¿cómo han estado pidiendo, verdad? Ay, que no sé qué. Mire, Dios está obrando en nuestras vidas, pero Él no lo va a hacer conforme a nuestra forma de pensar. Dios está obrando en nuestras vidas, pero Él va a hacer la manera que Él quiere hacerlo. Él nunca va a obrar conforme a tus planes. Él va a obrar conforme a su gran sabiduría. Y Él sabe el tiempo, la hora en que Él te va a sacar de tu problema. Muchos queremos. Hoy estaba orando yo en la mañana y decía: Señor, esto que se acaba. Y me respondió el Señor en el sermón de mi esposa a las 11 de la mañana. Que esa ansiedad es la que nos hace, los pensamientos se nos revuelven todos y nos hace pensar que estamos tan ansiosos que ni oramos, pues. Ni oramos, o sea, creemos que Dios es automático. No, hay que presentar nuestras peticiones ante Dios y decir: Dios, sácame de esto. Pero note esto, les voy a decir algo. Aquí se va a presentar el más grande de los milagros de Jesús. ¿Por qué razón? Porque en ese mismo momento, en lo que Jesús estaba escuchando todas las bofetadas que le daban los malhechores, los gobernantes y los soldados, vino este muchacho que aparece ahí, ¿verdad?, en la escena, a quien nosotros le hemos dicho el ladrón bueno, ¿verdad? Mire el 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? O sea, te estás muriendo, tenés la muerte enfrente y todavía estás creyendo que puede haber una oportunidad, ofendiendo, marginando, diciendo, ofendiendo a quien se le dice Jesús el Señor. Que no te das cuenta que has vivido toda la vida y no te has querido arrepentir. Mira, yo te voy a decir algo de este señor.
¿Qué es lo fantástico que este Señor tiene en la revelación? ¿Por qué se llama el Cristo crucificado que salva este texto? ¿Por qué? Te voy a decir la razón. Porque ¿a qué horas crucificaron a Jesús? A las 9 de la mañana. Este Señor ha estado desde las 9 de la mañana. Jesús va a morir a las 3 de la tarde. Y desde las 9 de la mañana que lo han estado abofetando, que lo han estado humillando, que le han dicho todas las cosas que usted ha escuchado. Desde las 9, digamos que son las 12 del mediodía, 1 de la tarde, porque todavía no dice, él murió a las 3. Pero en 3 horas él ha logrado comprender que el que está a la par, él es el Señor Jesucristo. Y aquí hay un montón de personas que están esperando hasta estarse muriendo para acercarse a Jesús. No puede ser, señores. Si este Señor en 3 horas se arrepintió, ¿por qué vos tenés tantos años de vivir con una mujer que no es la tuya y no te arrepentís de tu pecado? ¿Por qué tenés tantos días de vivir en fornicación y no te arrepentís y decís, voy a arreglar mi vida? ¿Qué estás esperando hasta que estés en la cruz? En 3 horas este Señor cambió su perspectiva totalmente. Porque Jesús no le respondió a ninguno que le pedía grandes milagros. ¿Por qué? El milagro más grande que Jesús hace no es el que usted vea en el cielo, que el sol resplandece, que un cojo pueda pararse, que un ciego pueda abrir los ojos. Eso ya lo había dicho Jesús. En Lucas 4, cuando él anunció su ministerio, Lucas 4, cuando él anunció el inicio de su ministerio, mire a lo que vino Jesús. Ponga atención. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable ¿de quién? ¿A qué vino? A dar vista a los ciegos y a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos, y a dar y a sanar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. ¿Sabes por qué? Hay gente que quiere ver, Señor, que me sane los ojos, Señor, que me aparezca el pisto, Señor, por favor, dame prosperidad. Eso no lo vas a ver, porque el Dios que nosotros tenemos en la cruz no hace ese tipo de milagros. Lo que va a hacer es un milagro interior. En todo lo que Él ha estado crucificado, le está abriendo la vista al ciego que tenía a la par, porque cuando a Él lo crucificaron, los dos lo estaban ofendiendo. Eso quiere decir que el ladrón desde el principio, desde las 9 de la mañana, no creía en Él. Pero ¿qué ha hecho Jesús en este momento? Los ojos del malhechor se han abierto, y él que está en la cruz, atado en opresión, en cárcel, ha sido libertado, porque en este momento se va a arrepentir de su pecado y va a volver a Jesucristo el Señor. Ese es el milagro que Él hace en nuestros corazones. No te aflijas si no ves grandes portentos. Nota algo: si tu corazón está siendo transformado, si tu corazón está siendo cambiado, es porque el más grande milagro ya se está dando, que es transformarte a ti y a mí, cambiarnos a nosotros. Si aquí hay gente, hermano, que ha hecho una fechoría, incluyéndome a mí, que hasta pena da hablar de eso. Pero ¿sabes qué? No es Jesús el que te sacó de la cárcel, pues. No es Jesús el que te abrió los ojos. Dale gracias a Dios porque has sido libertado de la peor condenación, de la condenación eterna. El milagro que los otros querían ver: bájate de la cruz, queremos ver tu poder. Sí, en lo que Jesús estaba crucificado, estaba salvando al que estaba a la par. Y Dios le estaba tocando el corazón, porque los milagros son interiores. Un milagro poderoso es pedir perdón. Un milagro poderoso es que usted cambie su corazón endurecido y diga: voy a servirle a Dios. Un milagro poderoso es que usted en esta tarde diga: voy a ser fiel con mi esposa, ya no le voy a poner los cuernos. Hombre, qué bendición, porque ya no vas a ser esclavo. Tenés tantos años de congregarte y estás así todavía, ¿ves? Pidiendo: bájame por favor, Jesús, haceme este milagro. ¿Por qué no le pedís a Dios que te cambie tu corazón? ¿Por qué no le pedís a Dios que te cambie tu interior? ¿Cuántos años tenés de perseverar? 7, 8 años de estar en la iglesia. ¿Y qué has hecho?
Nada. ¿Sabes por qué? Porque pensás como el primer ladrón. Bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Haceme un gran milagro. Y de pasada, que pueda ganar un sueldo de $5,000, por favor. Así pensamos. Por eso no tenemos nada. Porque hasta que no seas humilde, oí la palabra, humilde, humilde. Porque si estás quebrado, no tenés trabajo, estás enfermo, tenés destruida tu familia, ¿sabes que estás crucificado, men? Sé humilde, deja de estar pidiendo esas cosas y comenzá a humillarte ante el Señor y decirle: Dios, necesito un trabajo para mi familia. Te prometo, Señor, que voy a cambiar. Te prometo, Señor, que ya no voy a hacer esto. Esas son las oraciones que Jesús quiere hacer. No aquellos que vengan, bájate de la cruz, haceme un milagro. ¿Cuándo me vas a dar este pisto? ¿Cuándo me vas a llevar a Estados Unidos? Nunca. Hasta que no te humilles. ¿Y cuál fue la humillación de este buen ladrón? Oiga lo que dijo. En el 41 confesó dos cosas que usted y yo deberíamos de confesar. Uno, confesó que él tenía lo que merecía sus actos. Si estamos amolados es porque tenemos lo que merecemos, papá. Así de fácil, men. No hay otra salida. Mire, pastor, que fíjese que me están embargando, fíjese que no tengo piso, fíjese que estoy aquí y no tenemos lo que merecen nuestros actos, pues. Pero ahí hay otra cosa. Mira, nota el 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero mira la segunda confesión. Pero ningún mal hizo. ¿En qué radica el arrepentimiento de este hombre? Que reconoce que lo que él está viviendo, él se lo ha buscado, pero reconoce también que el que está a la par de él es santo, que el que está a la par de él es el Señor, que el que está a la par de él no ha hecho nada malo, que no te das cuenta que Dios es santo y vos pecador, que no te das cuenta que Dios es santo y yo pecador. ¿Qué te queda cuando tenés al Señor santo ante ti? ¿Qué te queda cuando Jesús se ha presentado en tu vida con un accidente, con una enfermedad, con escasez económica? ¿Qué te queda? Arrodillarte y declarar: Él es el Señor y yo soy pecador. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Cristo, humíllate, humíllate. Deja de ser un orgulloso que piensa que podés tener prosperidad si nunca adorás a Dios, si nunca exaltás al Rey. Solo te queda reconocer que eres pecador y que Él es santo. Eso es lo que pasó cuando Pedro lo vio en la barca en Lucas 5. Le dijo: apártate de mí porque tú eres santo y yo pecador. Y Pedro se arrodilló. ¿Por qué no se arrodilló este ladrón? Porque no podía, pero su corazón estaba arrodillado. Si es que él no necesita que te tires ahí. Yo he visto un montón de gente, tanto aquí como en Usulután, que vienen con las grandes acciones de humildad y se tiran en el suelo. Pero cuando les toca a usted algo, son soberbios. Porque el arrodillarse es una acción de corazón. Cuando tú dices: ya no aguanto más, toma, Señor, esta mi vida. Sálvame, tómame, libérame. ¿Qué fue lo que confesó? Que Dios es santo y que Él es pecador. Algo precioso. Verso número 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hey, acordate. Vos tenés poder. Acordate de mí. Estar a la orilla de la muerte y decirle a Dios: acordate de mí. ¿Cree que no es algo sublime?
¿Cómo yo no quisiera decirle a Dios, acordate, no ha sido bueno, pero algo hemos hecho, tal vez eso me vale para entrar a tu reino? Algunos así se van a quedar, diciéndole, acordate que antes iba a la iglesia, acordate que antes serví, acordate que antes venía a adorar. Así se van a quedar diciéndole a Dios, acuérdese. No, es sublime decir, estás condenado, crucificado, humillado. Acordate de mí, que hoy yo he reconocido. Él está creyendo 100% que a la par de él está un rey, el Mesías. Y le está pidiendo un recuerdo. ¿Te imaginas qué poderoso es que Dios se acuerde de vos y de mí? Yo muchas veces oro así porque el Éxodo dice que se acordó de su pueblo. Y yo le digo a Dios, si Dios se acordara de mí mañana, yo sé que es lo que Él me daría, porque yo le estoy pidiendo a Él algo grande. ¿Le has pedido a Dios que se acuerde de vos? Que se acuerde de tus lágrimas, que se acuerde de tu dolor. Este hombre le está diciendo a Jesús, acordate de mí. En el griego dice, no dice así, acuérdate de mí, sino que dice, Jesús, le dice su nombre. Aquí no aparece, sino que solo el narrador dice, y dijo a Jesús. No, en el griego dice, Jesús, acuérdate de mí, le dice, cuando vengas en tu reino. Es poderoso. Y ¿sabes qué es lo más lindo? Diga conmigo, hoy. Hoy. 11 veces se repite la palabra hoy en el Evangelio de Lucas. Las últimas 2 veces que se repite es en el capítulo 19, pero note esto, el 18. En el 18 Jesús dice, en el 24, al ver Jesús que había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, ¿qué pasa en el 18? En el 18 dice Jesús, es bien difícil que un rico llegue al reino. Y en el 19 hay un rico que llegó al reino, que es Zaqueo, el enanito, el chiquito. Por eso es que a Moisés lo hemos puesto ahí en la cafetería, porque es chiquito, es igual que Zaqueo. Pero mire bien, en el 19 2 veces dice hoy. Y mire qué interesante, 19 versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 19:9 es la segunda vez que aparece hoy. Mire, en el capítulo 19, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. ¿Qué significa hoy? Te voy a decir lo que significa. Hoy quiere decir, vos pensás que yo voy a esperar hasta que venga en el reino para arreglarte tu vida. Yo tengo poder para arreglártela hoy. Yo tengo poder para sanarte hoy. Yo tengo poder para bendecirte hoy. Yo tengo poder para restaurar tu vida hoy. Yo tengo poder para salvarte hoy. No mañana, no pasado, no en 2 años, sino que hoy Dios puede hacer las grandes maravillas de su palabra en tu vida. Hoy es el día, porque el hoy de Lucas 23 es el último hoy, que significa que ese mismo día Jesús lo llevó a su gloria. Ese es el poder de nuestro Dios. Vos me estás diciendo a mí que yo espere hasta venir en el reino para acordarme de vos. No, yo me puedo acordar hoy de vos. Hoy te puedo sanar ese cáncer. Hoy te puedo restaurar tu vida. Hoy puedo bendecirte. Pero humíllate ante mis ojos. No me grites como los demás que solamente pedían bajar y un milagro. Humíllate ante mí y hoy sanaré tus heridas. Hoy bendeciré tu vida. Hoy voy a perdonarte. No estés esperando a mañana para salvarte. Hoy es un día de salvación. Hoy fue al paraíso ese ladrón con Jesús.
La gran pregunta que yo les voy a hacer es: ¿por qué se arrepintió? ¿Cómo cambió de parecer en 4 o 5 horas? Lucas 23. Verso 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23, versículo 29. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué fue lo que convirtió al malhechor? Ya había oído de él, pero desde que los capturaron a todos y comenzó a ver a Jesús con la cruz a la espalda, con las mujeres que les dice: no lloren por mí, lloren por sus hijos. Cuando estaba ya en la cruz, dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando toda esta gente, los burladores de los gobernantes, los soldados, lo desnudaron. Primero los soldados le quitaron su ropa y después los burladores le quitaron su dignidad. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Callado, no dijo nada. Humildemente, mansamente, perdonó a sus enemigos, perdonó a los que más le ofendieron, dio palabras de bendición mientras a él humillaban. El ladrón en la cruz, cuando vio todos esos actos de humildad y mansedumbre, dijo: este es el Rey, este es el Señor. Tú que tienes 20 años de ver las maravillas de Dios y no crees. Y este hombre en 6 horas se convirtió. Tú que tienes tantos años de ver cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha sanado y no crees. Tú que tienes tantos años de venir a la iglesia y no te has convertido. El ladrón vio cómo Jesús perdonó a sus enemigos y se cayó mansamente para no ofender a los que se burlaban de él. A él nada más le quedó en su conciencia decir: este es verdaderamente el Rey. Él es el Rey. ¿De qué lado estás tú? ¿De la humanidad que pide milagros y pide que se bajen de la cruz y bajarnos a nosotros también? ¿O del lado de los que se humillan y ver la santidad de Dios? En este día yo te digo: si miraste a Jesús, míralo bien, porque todavía tienes oportunidad de arrepentirte. Pero si hasta este día no has cambiado tu destino, hoy es un día o para aceptar a Cristo o cambiar ya toda esa vida liberal que llevas. Ven a la cruz y mira a Jesús, que te espera con misericordia y perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.